¿Qué tal? Buenos días. Otra institución del Estado acéfala por la indecisión o la falta de decisión de los diputados. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestra invitada. Ella es Sonia Cortés de Madrid, es ex procuradora general de la República. Bienvenida, señora Cortés de Madrid, a República. Muchas gracias y gracias también por este espacio. Un saludo muy especial a toda su teleaudiencia. Bueno, señora Cortés, ¿cómo está afectando el hecho de que en este momento la Procuraduría General de la República esté acéfala? No, en el caso de la institución, la Procuraduría General de la República, hay una prevención en la ley que en caso de no haberse nombrado a la titular o el titular en tiempo, asume la Procuradora General Adjunta. Ella está ahorita en funciones. Ella está en funciones, pero de alguna manera te quedan afectados algunos procedimientos que usted, digamos, ya había iniciado durante su gestión. Eso sí es cierto. Tenemos proyectos ya encaminados. Hubo toda una celebración, por ejemplo, del Día del Adulto Mayor y pues no sé, espero de que la licenciada pues haya participado en toda la celebración, la conmemoración del adulto mayor, porque son fechas muy especiales donde aprovechamos no solamente a celebrar en sí como la palabra lo dice, sino que son grandes jornadas de concientización, de sensibilización para este sector de la población. Ahora, ¿qué otros proyectos, digamos, se quedaron en el tintero entonces ante su salida? Sí, tenemos como proyecciones la institucionalización de todos los servicios, que comienzan como programas, como proyectos, pero al establecer la necesidad y la utilidad de los mismos, se piensa en que todas las procuradurías auxiliares departamentales deben de tener ese servicio. Entonces esa institucionalización ahorita ha quedado un poco estancada porque estamos esperando pues la decisión de la Honorable Asamblea Legislativa. Ahora, tengo entendido que usted en este momento contaría con los votos de la fracción de Arena, pero no del Frente. ¿Es esto sí? Y si es esto sí, ¿ha hablado usted con funcionarios del FMLN? Fíjese de que no he hablado con nadie, estamos esperando la decisión. Lo que sí tenemos es un proceso muy transparente donde 30 candidatos y candidatas estamos participando y esperamos que tanto los atestados, nuestras hojas de vida, nuestras acreditaciones, como también en mi caso el trabajo realizado, pues hagan un poco de peso para llegar a esa decisión. Ahora, tengo entendido que esta sería su segunda reelección, si en efecto fuera reelecta. La pregunta es, dentro de estos años que usted ha estado, digamos, dirigiendo la Procuraduría General de la República, ¿cómo la encontró y cómo la está dejando? Pues encontramos un proceso de mediación que estaba recién inaugurado dentro de la Procuraduría. Digo recién inaugurado porque estaba como recién fortalecido por el titular anterior, por el licenciado Sánchez Trejo. No, porque es un proceso que ya lo tenía la Procuraduría y la institución es en sí mediadora por excelencia, pero nosotros lo hemos fortalecido más incluso. O sea que creemos en la mediación como una forma alterna de resolver conflictos y creemos en la incidencia que podemos tener por medio de ese proceso en toda esta cultura de violencia que se ha desatado. Y este proceso es una herramienta de manera preventiva, donde se le enseña a la población a resolver sus problemas en forma pacífica, en forma amistosa, por medio del diálogo. Nosotros decimos dialogando se entiende la gente y esa es una realidad. Pues este proceso yo lo tomé y lo he fortalecido. Y hoy ya no solo estamos en la mediación tras un escritorio dentro de la institución, sino también estamos llegando a la mediación escolar porque creemos que también hay ahí focos donde podríamos tener en un futuro algún tipo de violencia generada entre alumnos o entre alumnos y profesores. Queremos llegar, y ya lo estamos haciendo en alguna manera, y por eso es la necesidad de estar presente en esa institución, porque creemos en la mediación escolar
y también en la mediación comunitaria. La mediación comunitaria hemos suscrito convenios ahorita con 17 alcaldías municipales y estamos muy optimistas, estábamos muy ganosos y ganosas de trabajar. Decíamos a los señores alcaldes y alcaldesas que ellos conocen su comunidad y saben dónde están aquellos focos posibles de violencia, y nosotros íbamos a capacitar al personal por medio de facilitadores comunitarios para que ellos que conocen la comunidad, conocen su gente, pues lleven ese tipo de procedimiento. Nosotros estamos apostando mucho a estas dos áreas, mediación escolar, mediación comunitaria. Como son proyectos de mi persona, pues yo sé cómo lo llevo, yo sé cómo lo estoy implementando, y hemos encontrado también mucho eco en toda la municipalidad. Ahora, doña Sonia, ¿conoce usted con certeza en qué momento van a llegar los diputados a tratar el tema y de repente ir y elegir? No sé, porque yo solo estoy a expensas de lo que dicen los mismos medios. Las semanas anteriores se ha dicho esta semana, hoy esperamos que sea esta semana, pero en realidad, pues como somos 30 los aspirantes y escoger entre 30 hojas de vida, más la investigación que se hace, porque la Constitución manda también a investigar o establecer, mejor dicho, esa moralidad y competencia notorias. Entonces todo eso lleva un trámite. Entiendo yo que primero es la subcomisión la que va a dar el informe, y en efecto la subcomisión nos entrevistó y ellos tienen en sí el expediente de cada uno de los candidatos y candidatas. En algún momento, al completar el expediente, pasa ya a la comisión política, según nos han explicado, y luego pues ellos van a tener la decisión ya final. Ok. Bueno, señora doña Sonia Cortés, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República, y pues vamos a estar pendientes de esta elección. No, para mí ha sido un gusto también, y el llamado pues es a toda la población a estar pendiente y pidiéndole a Dios que pronto estemos nuevamente dentro de la Procuraduría General de la República. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Bueno, con ese ya nos quedamos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos con el Procurador de los Derechos Humanos, David Morales. Vamos a hablar acerca de esas supuestas ejecuciones extrajudiciales que están dando supuestamente por efectivos del Ejército y la Policía. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, gracias por continuar con República. En estos momentos introducimos a nuestro segundo invitado. Él es David Morales, es el Procurador de los Derechos Humanos de nuestro país. Bienvenido, don David, como siempre, a República. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto compartir nuevamente la entrevista en República, y un saludo a la audiencia que nos sigue. Antes de que abordemos el tema del estado de la justicia en nuestro país y de los derechos humanos, quiero que veamos en pantalla una declaración que usted le dio al periódico digital El Faro. Me llamó poderosamente la atención. Dice lo siguiente: nos consta que la Fiscalía no impulsa investigaciones serias y efectivas en casos de violaciones a los derechos humanos atribuidos a la policía o a la Fuerza Armada. Bueno, este mismo periódico también había reportado acerca de la masacre de San Blas, en la que presuntamente elementos de la policía habrían ejecutado extrajudicialmente a pandilleros, e incluso fueron personas que no eran pandillas. ¿Sigue manteniendo esto, que no hay colaboración de parte de la Fiscalía? Claro, bueno, al menos en el periodo de la gestión anterior, Carlos, lamentablemente la Fiscalía bloqueó el trabajo o la colaboración con la Procuraduría de Derechos Humanos. En este tipo de casos se negaba a proporcionar información, violentando la obligación que le generaba la ley de la Procuraduría, pero además solía tratar de desconocer el mandato, e incluso tenía yo respuestas irrespetuosas del anterior señor fiscal general de manera recurrente. En varios casos que afectaron defensores o defensoras de derechos humanos, o en casos de violaciones
preocupantes a los derechos humanos, siempre encontramos un patrón de pasividad en la investigación fiscal. Y esto ha sido también en el caso de presuntos abusos policiales, donde no hemos visto que casos que incluso pueden haber terminado en muerte de personas no han tenido un avance significativo en sede fiscal. Para el caso de la masacre de San Blas, ese fue el patrón. No tuvimos ninguna colaboración. Durante la gestión, la administración anterior de la Fiscalía se nos negó toda información. Afortunadamente logramos tener, sí, alguna colaboración de parte de la unidad de control de la PNC y tenemos el caso pues relativamente avanzado para una primera resolución. Debo decir, como lo manifestaba al periódico digital, que hemos encontrado deficiencias bastante graves o preocupantes en el manejo de la escena del delito y otras irregularidades en el caso San Blas. Es un tema que también nos preocupa. Yo lo he podido conversar recientemente y concretamente el día de ayer con el nuevo señor director general de la policía y debo decir que he encontrado una posición de apertura para revisar este tipo de posibles irregularidades y para empujar investigaciones más serias en este tipo de casos. ¿Qué disposición encontró en el comisionado Coto? ¿Qué fue lo que le dijo? Bueno, también debo aclarar, Carlos, que no teníamos una situación de rechazo a la colaboración por parte del director anterior, el ahora ministro de Seguridad. Él nos facilitó la posibilidad de contactar con las unidades de control interno y poder revisar los casos. Y la unidad de control interno pues colaboró con nosotros, en este caso concreto de San Blas. Sin embargo, el señor director anterior no envió la información que le requería en ese caso concreto. Ahora yo planteaba la gravedad de este caso ante el nuevo director general y encontraba una apertura muy positiva a revisar los procedimientos, a poder corregir posibles irregularidades y a ser firme en la investigación de este tipo de casos. En el caso de San Blas, el reportaje periodístico reveló la posible perpetración de ejecuciones extralegales. Es un reportaje que me parece tiene seriedad por el tipo de información que obtuvieron durante la investigación y el contraste de la misma. Nosotros, por supuesto, estamos verificando la actuación de las autoridades frente a ese caso y hemos encontrado la falta de colaboración de la Fiscalía. Yo espero que esto cambie con el nuevo señor fiscal general y estamos encontrando deficiencias en las investigaciones internas de la policía, deficiencias de orden técnico en el procesamiento de la escena del delito. Todavía no puedo entrar en detalles, Carlos, porque estoy por emitir esa resolución y debo notificarla a las autoridades. Ahora, una vez la emita. Intuyo que esas deficiencias que usted encuentra es porque de repente, atendiendo el concepto de espíritu de cuerpo, probablemente los mismos miembros de la Policía Nacional Civil, entendiendo la situación en la que se manejan de tanta violencia, puede ser que no sean tan diligentes a la hora de investigar a sus propios compañeros. Bueno, es uno de los puntos que se cuestionan, Carlos, y en esto también debemos tener una claridad del contexto, inclusive del contexto histórico. Desde hace muchos años los controles internos de la policía fueron debilitados. El golpe más fuerte lo sufrieron durante la gestión del director Mauricio Sandoval, que promovió prácticamente la derogación de la ley anterior nacida de los acuerdos de paz y creó una nueva ley que debilitó los controles internos y la inspectoría. A partir de ahí también se construye una serie de tribunales disciplinarios donde los mismos policías y oficiales policiales son los que deben impartir las sanciones administrativas a sus compañeros. Y hay toda una estructura de tribunales disciplinarios que ha resultado bastante infuncional. Es decir, esto requiere una reforma muy grande. Es complejo para cualquier director o ministro y este debilitamiento ha sido constante a lo largo de los años. Una de las críticas que se hacen es que efectivamente el laboratorio científico, que es parte de la policía, reproduce la lógica que la misma policía en determinados casos donde pueden estar policías involucrados, va a tener que investigar a compañeros y esto resta un estándar de independencia. Por eso una crítica pues a estas situaciones que este tipo de entidades investigativas de investigación científica del delito debiesen ser autónomas.
o eventualmente estar adscritas a otra entidad como la Fiscalía General. Esto también se ha discutido en relación al Instituto de Medicina Legal, de tal manera que el director o directora que pueda estar al frente de la policía enfrenta esta situación estructural, pero me parece que a estas alturas, con este tipo de impunidad constante en casos que involucran a policías o agentes de la Fuerza Armada, ya los esfuerzos del gobierno actual por fortalecer los controles internos debiesen ser mayores. Yo he elevado Ahora, esa cuando crítica. usted me dice esta cantidad de casos y esta impunidad, da la impresión entonces que ya se está transformando, si es que no es ya una cultura dentro de la Policía Nacional Civil. Entonces podríamos decir que el caso de San Blas es simplemente el caso enigmático, o emblemático, debo decir, pero que esto ya es no más que la manifestación de una conducta sistemática de los oficiales de policía, de actuar muchos de ellos fuera de la ley. Nuestra experiencia desde la Procuraduría nos ha dejado muy en claro que cada vez que abrimos un expediente, ¿verdad?, de investigación por denuncias ciudadanas recibidas, la constante es negar los hechos en el reporte oficial. Nuestra respuesta oficial de parte de la policía es siempre negar los hechos, y esto pasa también con la Fuerza Armada. Hay una posición, ¿no?, de defender, de prácticamente hacer una investigación superficial, y normalmente después encontramos grandes deficiencias en el funcionamiento de la Inspectoría o las unidades de control interno. Hay un esfuerzo serio que de 2009 a 2011 se realiza por revitalizar la Inspectoría. Procurador, pero si tuviéramos esto no avanzó más allá. Si tuviéramos que ponerlos esto en porcentajes, ¿en cuántas investigaciones que ustedes han emprendido, básicamente ustedes han descubierto que los hechos no se registraron como inicialmente habían dicho las autoridades? Bueno, no puedo en este momento contar con un dato exacto, Carlos. Podemos obviamente verificarlo en nuestros registros. Sí debo equilibrar y decir que en algunos casos, ¿verdad?, la policía sí investiga y lleva a proceso, ¿verdad?, a miembros de la corporación que pueden haber cometido delitos. Es decir, no hay una situación de parálisis, y me parece que tampoco hay una absoluta falta de voluntad de parte de los titulares, pero sí hay una estructura infuncional en relación a este tipo de casos. La gran mayoría de las denuncias que recibimos, ¿verdad?, encuentran un sistema de control interno o una actuación de la Inspectoría que no es eficaz. Y cuando se produce algún proceso disciplinario, encuentra tribunales disciplinarios con mucha lentitud, con mucha burocracia, que normalmente genera que los casos queden en impunidad. Entonces hay un problema de funcionalidad de los mecanismos de control interno. A mi criterio, la nueva ley que emitió la Asamblea Legislativa tiene errores de consideración, errores técnicos. A la figura del nuevo inspector de seguridad pública se le da independencia. Se ordena darle un presupuesto que va a ser difícil en la condición financiera, dárselo pronto, y se saca de la dependencia del director general. Pero el inspector ya no tendrá, ¿verdad?, un mando inmediato sobre las unidades de control interno, derechos humanos, asuntos internos, control, disciplinaria, y esto pasa directamente bajo el mando del director general. Entonces quedó sin sus unidades operativas el inspector en la reforma. Entonces me parece que es un tema que debemos ver con seriedad. Es un debilitamiento de los controles internos que viene desde el inicio de los 2000, y creo yo que debe haber un esfuerzo más serio del gobierno actual por retomar este tema, no solo por los abusos a los derechos humanos. Ahora, procurador, escuchando todo lo que usted me dice, entonces, ¿aprueba usted a la Policía Nacional Civil? Es decir, ¿es respetuosa de los derechos humanos como se pretendía que fuera cuando se creó después de los acuerdos de paz? Bueno, mire, yo creo que la Policía Nacional Civil sí es un avance democrático importante, aún a pesar de todos los problemas. Todos sabemos históricamente lo que fue ocurriendo, las cuotas de los dos bandos en el conflicto dentro de la policía y muchos otros problemas de abusos que la Procuraduría de los Derechos Humanos hemos denunciado a lo largo de los años. Pero la Policía Nacional Civil no fue ni se convirtió en lo que fueron sus predecesoras.
¿verdad? Los cuerpos de policía anteriores eran cuerpos usados para el terrorismo de Estado y el control político, que practicaban sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos. Listo. La Policía Civil sí ha tenido un estándar más democrático, pero siempre hemos tenido situaciones de abusos, ¿verdad?, que generalmente han quedado en impunidad, y pues desde esa proporción y desde esa visión nosotros respaldamos la institucionalidad democrática de la policía, la respaldamos en este momento que está siendo atacada por la criminalidad, pero creemos que cuando hay casos en que se excede la ley y se cometen estos abusos, sí se debe ser también ejemplarizante en la investigación y en la sanción. Ok, con ese ya nos quedamos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar del caso del expresidente Francisco Flores, que actualmente se encuentra en el hospital muy grave de salud, y también vamos a hablar de la extradición de los militares hacia España. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, señor procurador, hablemos ahora del caso del expresidente Francisco Flores. Actualmente se encuentra en el Hospital de la Mujer. Se le han practicado 2 operaciones, tuvo un accidente cerebrovascular y su condición es crítica. Bueno, es una situación que debemos lamentar. Como procurador yo lamento este quebranto grave de salud del expresidente y por supuesto deseo que tenga una recuperación pronta y plena, ¿verdad? Debemos solidarizarnos con la familia. Yo creo que es un momento en el que con el expresidente, pero con cualquier persona que esté en una situación similar, la debemos evitar estar haciendo expresiones indebidas o aprovechando para ejercer posicionamientos políticos que no deben ser convenientes ante este tipo de situaciones. Debemos en este momento tener respeto por su condición de salud, por la familia, como lo debemos hacer frente a cualquier persona que esté en esta situación. Entonces yo debo también decir, Carlos, que como procurador nunca me he pronunciado en contra, ni ha sido nuestra posición, del arresto domiciliario o las atenciones hacia la salud del expresidente. De hecho, normalmente toda esta condición del arresto domiciliario ha obedecido generalmente a la invocación de su condición de salud y a necesidades médicas. Por lo tanto, como Procuraduría, nunca tuvimos una posición en contra de eso, sino favorable. Nuestra posición más bien ha sido frente al trabajo fiscal y en relación al trabajo fiscal sobre el delito de lavado de dinero. Pero esta situación lamentable solo nos debe mover a solidarizarnos con la familia y esperar que él pueda recuperarse de esta grave situación de salud en que se encuentra. Desafortunadamente, en este caso, el peor escenario se materializó. Era precisamente lo que habían argumentado en su momento los abogados de la defensa cuando pedían que el expresidente no estuviese recluido en las Bartolinas en el centro, ¿en cuál era? En la división, en el Adán, sí. Antinarcóticos, ¿no? Sí, bueno, entiendo yo y hasta donde nosotros hemos verificado, estos requerimientos siempre han sido atendidos. Yo creo que el sistema judicial ha sido responsable, ¿verdad? Es decir, cuando se ha producido la invocación de estos argumentos, se ha escuchado médicos, inclusive se ha verificado por parte de medicina legal, y sobre esa base las autoridades han tomado decisiones. En el caso del expresidente, en su último, ¿verdad?, traslado al Adán, esto se da porque había un impedimento de ley en conceder el arresto domiciliario, ¿verdad?, y en ese momento, por el delito de lavado de dinero que se le atribuía nuevamente o por primera vez desde la posición judicial, y esto inhabilitaba la posibilidad del arresto domiciliario y todavía no existían respaldos médicos suficientes. Pero una vez la Cámara, ¿verdad?, toma la decisión de que el delito de lavado no estaría incluido, decisión que está siendo apelada por las partes querellantes, bueno, esto sí habilita el arresto domiciliario, es decir, fue una situación legal, pero el sistema judicial me parece ha estado atento a atender esta situación que ha derivado pues en un arresto domiciliario la mayor parte del tiempo de su detención. Ahora,
Ya que nos metimos en la parte del proceso judicial, ¿podría este caso cerrarse o alguien pedir que se cerrara el no poder responder por el estado crítico en el que se encuentra la salud del presidente Flores? Sí, eventualmente su estado de salud puede generar consecuencias jurídicas de esta naturaleza. Sin embargo, debemos esperar. Yo creo que también el señor fiscal general, lo escuchaba unas declaraciones de él, ha tenido una posición responsable en este punto y ha manifestado que debemos esperar la evolución, esperar por supuesto que él pueda mejorarse de esta condición crítica y recuperar su salud, y hasta después debemos ver qué consecuencias jurídicas puede tener en esto en el proceso. De cualquier forma, en este momento lo prioritario pues es la recuperación de la salud del expresidente. Ahora, pero tenemos algo en nuestra legislación que diga que por razones humanitarias de repente a alguien se le deja de procesar en un caso como este. Bueno, tendría que él quedar en una situación extremadamente mal, ¿verdad? Y esperemos que él no, o esto no desencadene en un resultado fatal, ¿verdad? No creo que quizás plantearnos ese tipo de extremos, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Pues obviamente traería consecuencias jurídicas que el proceso le impida seguir, pero creo yo que ahorita deberíamos, ¿verdad?, tratar de tener todos la expectativa que él pueda mejorarse. Ahora, el funcionamiento de la justicia es independiente, este es un tema de salud que debemos respetar, pero el funcionamiento y las obligaciones de las instituciones de justicia pues están ahí. Había vacíos muy grandes en el actuar de la Fiscalía en la gestión anterior. Aún estamos a la expectativa de los posicionamientos que en el caso concreto tome el nuevo fiscal general, pero antes deberá resolverse esta situación de salud. Ok, hablemos ahora de otro caso, el caso de los militares en retiro que podrían o que están siendo pedidos por España para que se los extraditen para que enfrenten juicio por el caso de los 6 sacerdotes jesuitas asesinados en 1989. La pregunta es, ¿quién es el que realmente aquí tiene la verdad jurídica detrás de sí? Porque he escuchado que la Corte Suprema de Justicia ha dicho no. Había una resolución de 2011, si mal no recuerdo, en el que decían que no procedía una detención luego de la notificación roja. Luego dijeron 4 años después que sí procedía. La policía está pidiendo la opinión de la Corte le dice a la policía, mire, nosotros no tenemos por qué asesorarle en este punto, ustedes solamente arresten y luego decidimos. O sea, pareciera como que todos están tirando el balón. Sí. Bueno, Carlos, varios puntos para aclarar así muy rápidamente. Uno, se habla de que fueron juzgados internamente. Lo que hubo en el caso de los jesuitas en relación de los autores materiales fue un juicio simulado, donde hubo un fraude de ley, se destruyó prueba, se omitió prueba, hubo muchas violaciones al debido proceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no la Procuraduría de Derechos Humanos, declaró que se trataba de un juicio simulado y le ordenó al Estado de El Salvador investigar nuevamente el caso y a fondo. Esto no se cumplió nunca, esta recomendación. Cuando en el 2000 los presuntos autores intelectuales, los generales, intentaron ser investigados por iniciativa de las víctimas de la UCA, pues lo que tuvimos fue el bloqueo de la justicia. Nunca fueron realmente investigados ni juzgados por lo que la Procuraduría denominó un funcionamiento perverso de la justicia. Entonces aquí lo que ha ocurrido es una cosa juzgada fraudulenta, un juicio fraudulento, y no podemos alegar que es válida la cosa juzgada fraudulenta. Esto es lo que habilitó al Tribunal Español, la ausencia de justicia interna habilitó al Tribunal Español para empujar un proceso penal que ha sido también impulsado por los familiares de las víctimas. Bueno, existe un convenio de extradición entre El Salvador y España que claramente regula cooperación en este tipo de casos. La Corte Suprema de Justicia tomó estas decisiones en 2011 y 2012. Yo he declarado como procurador que estas decisiones violentan el derecho a la justicia. Primero, se intentó desnaturalizar la orden de captura internacional de Interpol, diciendo que era mera localización. Esto generaba un impacto negativo no solo en el caso, sino que en todos los demás casos que tuvieran orden internacional, en delincuencia común, organizada, etc. Y luego he sostenido que por derecho imperativo internacional, al haber impunidad interna, hay una obligación de colaborar con la extradición. ¿Qué pasa ahora en 2015? Más bien el 4 de enero de 2016, el juez Eloy Velasco recuerda que estas órdenes de detención están activas.
Para este momento, la Sala de lo Constitucional expresamente ha destruido la resolución de 2011 de Corte Plena, que dice que las órdenes de Interpol son de mera localización. Esa resolución de Corte Plena ha quedado sin efecto porque la destruyó en una sentencia específica, la destruyó jurídicamente la Sala de lo Constitucional. Este tema está muy claro. La policía no es deliberante, quien debe deliberar es el judicial. Si la policía no cumple sus obligaciones emanadas del sistema Interpol, lo que está haciendo es entorpeciendo, ¿verdad?, el proceso de extradición. Está impidiendo que el judicial delibere como debe de ser y está impidiendo que se concrete la petición internacional de extradición nuevamente. Es decir, la policía no tiene por qué deliberar y creo que este es el llamado que le ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Debe proceder, poner a disposición de un juez que estimará mediante el procedimiento correspondiente lo pertinente, ¿verdad? Pero la policía simplemente debe ejecutar. Por eso yo el día de ayer emitía una resolución cuestionando este actuar de la policía. La comunicación del juez es perfectamente válida, no son órdenes nuevas, son órdenes emitidas en 2011. La misma Interpol me informó oficialmente en noviembre del año pasado que las órdenes seguían activas, es decir, esto lo sabe perfectamente la policía. Entonces me parece que no es deliberante el Ejecutivo, Ahora, ni el ministro, ni la policía. Hay un nuevo director, el comisionado Coto. ¿Qué le ha dicho él en este tema? Bueno, él ha recibido ya la resolución que yo le notificaba el día de ayer, ¿verdad?, planteándole que debiese la policía cambiar posición, cumplir la orden, atendiendo el tratado de extradición, atendiendo las obligaciones emanadas del sistema Interpol y que permita al sistema judicial deliberar. Pues él me expresó que tiene plena disposición de leer la nueva resolución de la Procuraduría y realizar el análisis correspondiente. Yo les estoy llamando a revisar la posición jurídica que hasta ahora ha tenido la policía. Además, esto se suma a la resolución que ya dictó la Corte Suprema de Justicia, en la cual le respondió a la policía: este es un momento donde les toca a ustedes, ¿verdad?, ejecutar y no es admisible una petición de consulta. Nuestras Corte, nuestra Sala Constitucional no tienen facultades consultivas, ¿verdad? Ahora, entonces esto no... ¿Conoce usted de presiones sobre la policía para que no actúe y lleve a cabo el arresto? Bueno, no, yo desconozco que existan presiones. Lo que puedo decir objetivamente es que hubo una posición jurídica del ministro anterior, del director de la Policía Civil anterior, en la cual planteaban que existía una confusión jurídica. Por la sentencia consultaron a la Corte ha declarado inadmisible la consulta. Y pues yo les hice el llamado y ahora formalmente al nuevo director a través de una resolución que revisen esa posición jurídica, porque la jurisprudencia ahora es clarísima, ¿no? La Sala de lo Constitucional ya estableció precedente que obliga a capturar. Pues obviamente se tendrá que llevar ante un juez y ahí es el judicial el que deberá decidir y argumentar lo pertinente. Bueno, nos escribió un televidente y nos dice: el único fin de una difusión roja es la extradición, y eso ya se resolvió denegando la misma en una demanda de 2012, la cual está vigente, dice. Bueno, hay una petición del juez Eloy Velasco para revisar esta decisión. Hay una resolución del Procurador de los Derechos Humanos declarando que esa decisión del 2012 es violatoria del derecho a la justicia, y desde mi mandato constitucional he pedido a la Corte en pleno que revise esa decisión y la deje sin efecto, porque existe obligación de colaborar con la justicia ante crímenes contra la humanidad. O se juzgan adentro o se colabora con la extradición en una investigación afuera. Este es un estándar del derecho internacional imperativo de los derechos humanos. Entonces yo he pedido a la actual Corte Plena que revise esa decisión del 2012. El juez Eloy Velasco, en su petición del 4 de enero de 2016, ha expresado su interés o su decisión de volver a reiterar las peticiones de extradición, ¿verdad? Y por lo tanto debería dejarse funcionar al judicial, que el proceso entre nuevamente a revisión del judicial y que la Corte en pleno como órgano central del tratado de extradición pues funcione, de tal manera que hay en activo una revisión no solo por iniciativa y recomendación formal del Procurador de Derechos Humanos, usando mi mandato constitucional, sino que hay también una expresión concreta del juez Eloy Velasco de pedirlas nuevamente, así que hay una obligación de revisar
y se debe permitir que el judicial funcione en este tema y pueda hacer esa revisión. Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, ¿verdad?, no admiten subterfugios para la impunidad, ni amnistías, ni prescripciones, ni otras figuras similares. En el caso de los jesuitas debemos decir además que el propio sistema judicial en 2002 declaró que la amnistía no es aplicable al caso jesuitas. Esto fue muy claro, ¿verdad? Es una violación gravísima a los derechos humanos que ocurrió dentro del periodo del expresidente Cristiani. Expresamente la Constitución prohíbe que opere la amnistía en los crímenes cometidos durante el periodo del presidente Cristiani, el periodo presidencial en el cual se dictó la amnistía. Esto es muy claro, incluso lo declaró una jueza en aquel año. Ahora, señor Procurador, una pregunta más. ¿Tenemos algún tiempo para cumplir con esa orden de difusión roja del Interpol? Bueno, el plazo debería ser el inmediato posible una vez localizadas las personas. Cuando son puestas a disposición del juez, que el juez puede dictar medida de detención o no, puede dar medidas también alternas a la detención, y el juez, una vez lo recibe, activa a la Corte Suprema de Justicia, y entonces desde la detención hay un plazo de 60 días que tiene el juez español para requerir nuevamente por vía diplomática las solicitudes de extradición, y la Corte en pleno entonces deberá deliberar y tomar una decisión. Ok. Como decía, nos quedamos, señor Procurador, como siempre. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias a usted, Carlos, y a la audiencia de República. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la edición matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.